El cañón del rifle temblaba en las manos del cazador, pero el tigre no estaba mirando al hombre. Sus ojos de ámbar, fijos en la negrura absoluta de la maleza, habían detectado algo que la lógica humana no puede comprender. El gran felino, con el cuerpo marcado por cicatrices de 1000 batallas, decidió que su último aliento no sería para atacar a su perseguidor, sino para convertirse en el único muro entre la humanidad y un horror antiguo. Mientras los hombres dormían en sus tiendas, ignorando que una sombra deforme se arrastraba hacia ellos, el tigre ya había tomado la decisión más difícil de su existencia. No buscaba una presa fácil, buscaba detener una masacre inminente. Cada músculo de su espalda se tensó para el impacto, preparándose para una lucha brutal que el mundo nunca vería y que nadie agradecería al amanecer. Sabía que su sangre marcaría la tierra, pero prefirió el sacrificio antes que el caos. Este es el relato de un pacto de honor firmado con garras y furia en medio de la noche más oscura de la selva. Porque a veces, el ser que más tememos es el único que está dispuesto a entregar su vida para que nosotros podamos ver un nuevo sol. El tigre no peleaba por territorio ni por hambre, peleaba por un equilibrio que solo él podía sentir en sus huesos, asumiendo el papel de guardián invisible. Al final, la oscuridad retrocedió ante la fuerza del rey de Bengala, pero el precio fue su propio corazón. Nadie escuchó su agonía ni vio sus heridas mortales, porque él eligió que su dolor fuera tan discreto como la amenaza que acababa de destruir. El silencio que siguió no fue de paz, sino de luto por un guerrero que entregó todo para proteger a quienes lo llamaban asesino, cayendo sin gloria entre las raíces. Hoy vas a descubrir la historia de este protector olvidado, un tigre que decidió dejar de ser un depredador para transformarse en un escudo sagrado. Prepárate para conocer el evento que cambió para siempre la forma en que entendemos la nobleza de las fieras y los horrores que se esconden donde la luz no llega. Esta es la verdad sobre el día en que el tigre prefirió la muerte antes que la traición a su selva. Antes de comenzar con este impactante relato, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones en nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras investigaciones. Además, queremos saber desde qué país y ciudad nos estás viendo, así que déjanos tu comentario ahora mismo para que podamos saludarte. Bienvenidos a una crónica cinematográfica y profunda que se encarga de desenterrar los secretos más oscuros y antiguos del reino animal, historias que la ciencia oficial a menudo ignora por su naturaleza inexplicable. Hoy no estamos aquí para hablar de un simple depredador movido por el hambre, sino de una inteligencia superior dotada de un sentido del honor que roza lo sobrenatural, un ser que decidió entregar su vida para salvar a su enemigo bajo el manto de la noche. Tu apoyo constante, al suscribirte y compartir tu ubicación en los comentarios desde cualquier rincón del mundo, es lo que nos permite seguir explorando estos comportamientos heroicos que la biología moderna aún no puede explicar por completo. Cada interacción de su parte es el motor que nos impulsa a profundizar en estos relatos sobre la nobleza oculta de los grandes felinos que dominan los rincones más salvajes de nuestro planeta, donde la ley del más fuerte a veces se rinde ante la ley sagrada del sacrificio. Es fascinante ver cómo personas de diferentes ciudades se unen para entender por qué la criatura más letal de la selva elegiría el sacrificio supremo antes que la huida fácil, rompiendo todos los esquemas biológicos tradicionales. Prepárate ahora mismo para un viaje sensorial y psicológico hacia el corazón mismo de la selva virgen de Bengala, un lugar donde las reglas de la supervivencia que conocemos cambian de forma drástica y aterradora bajo la luz pálida de la luna. En este territorio indómito, la línea que separa la vida de la muerte se desvanece por completo cuando aparece una amenaza que no pertenece a este mundo conocido, un horror antiguo que desafía las leyes de la física y la lógica. Solo el rey de la selva, con sus sentidos afinados por milenios de evolución perfecta, tiene la capacidad de notar el peligro real antes de que sea demasiado tarde, detectando el aroma de la oscuridad absoluta mucho antes de que el hombre pueda siquiera reaccionar. Lo que vas a escuchar a continuación es el testimonio desgarrador de un evento traumático que cambió para siempre la percepción de la vida de aquellos investigadores que sobrevivieron milagrosamente gracias a la piedad y el coraje de una fiera herida. No se trata simplemente de una historia de garras afiladas y lucha territorial común, sino de una decisión consciente, deliberada y trágica que desafía cualquier manual de biología escrito por el hombre hasta la fecha. Es el relato detallado de un sacrificio supremo que quedó marcado para siempre con fuego y sangre en la memoria de los testigos, quienes vieron cómo un supuesto monstruo de la naturaleza se convertía, en un acto de redención pura, en su único y más fiel Salvador. Ajusta el volumen de tus auriculares, busca un lugar tranquilo y mantén la respiración, porque el rugido que estás por sentir no es un grito de hambre o de reclamo territorial, es el grito de guerra definitivo de un guardián eterno. Es el eco vibrante y doloroso de un guerrero que,
ante la posibilidad real de huir y salvarse, eligió el sacrificio más desgarrador en medio de una oscuridad absoluta que amenazaba con devorarlo todo a su paso. La historia real, cruda y profundamente conmovedora del gran rey que murió en un silencio absoluto para que nosotros pudiéramos seguir viviendo en la luz y la seguridad, comienza ahora mismo en este viaje hacia lo desconocido. El aire en el corazón geográfico de los Sundarbans se transformó en una sustancia casi sólida, una neblina densa que se pegaba a la piel como una mortaja húmeda, cargada con un hedor insoportable a azufre, metal oxidado y podredumbre milenaria que no tenía lugar en el ciclo natural de la vida y la muerte de la selva virgen. El gran tigre de Bengala, una imponente estructura de 250 kilos de puro músculo entrenado para la guerra y cicatrices plateadas que contaban la historia de 1000 combates por la supervivencia, permanecía oculto sobre una raíz milenaria de mangle, observando con una desconfianza ancestral el pequeño y frágil campamento de los investigadores humanos. Sus sentidos, afinados por décadas de dominio absoluto sobre la oscuridad y la luz, le gritaban que algo profundamente extraño, una anomalía maligna, hambrienta y carente de alma, acababa de cruzar la frontera invisible de su territorio sagrado, profanando un silencio que solo el verdadero rey tenía el derecho divino de romper con su rugido. A diferencia de los hombres, que reían distraídos y patéticamente vulnerables cerca de su fogata moribunda mientras revisaban sus mapas inútiles, el gran felino podía sentir a través de sus almohadillas sensibles las vibraciones irregulares que emanaban del suelo húmedo y pantanoso, como si la tierra misma estuviera sollozando bajo un peso prohibido. No se trataba del paso pesado de un elefante ni del rastro ágil de un leopardo rival buscando territorio. Era un pulso rítmico, metálico y pesado, una frecuencia baja que hacía que las aves nocturnas enmudecieran de inmediato en señal de un terror absoluto que congelaba la sangre de cualquier ser vivo. El tigre soltó un bufido bajo y controlado, una vibración gutural que hizo estremecer los helechos gigantes que lo rodeaban, reconociendo con una claridad aterradora que la muerte que se deslizaba entre los árboles no venía impulsada por el hambre biológica o el instinto animal, sino por una sed de oscuridad purulenta que no conocía límites racionales ni leyes naturales. Los investigadores, atrapados en su limitada y arrogante percepción humana, cegados por la luz artificial de sus lámparas de queroseno que apenas lograban arañar la negrura, interpretaron aquel rugido sordo como una amenaza directa hacia sus propias vidas y cargaron sus rifles con manos temblorosas y sudorosas que revelaban su profundo pánico. No podían imaginar siquiera en sus mentes civilizadas que estaban siendo protegidos por el mismo ser al que tanto temían y que el tigre, ignorando por completo el peligro letal que representaban esas armas cargadas de plomo apuntadas hacia la oscuridad, estaba posicionándose estratégicamente para su protección. El gran gato bajó de su posición elevada con una elegancia mortal y silenciosa que desafiaba las leyes de la física, moviéndose entre las raíces retorcidas como un fantasma de oro y ébano, decidido a interponerse físicamente en el único sendero natural que llevaba directamente hacia las tiendas de lona donde los hombres descansaban sin defensa alguna contra lo desconocido. Fue entonces cuando la primera sombra oscura, una masa de negrura densa, viscosa y helada que parecía absorber activamente la escasa luz de las estrellas, se materializó entre los troncos de los árboles antiguos, revelando una entidad vieja y deforme que la selva había intentado sepultar bajo siglos de olvido y silencio absoluto. El gran gato no retrocedió ni un solo milímetro ante la visión de aquel horror, plantando sus garras profundamente en el fango negro y pegajoso para asegurar su posición defensiva frente al avance inexorable de aquella bestia desconocida que acechaba desde el abismo más profundo de la noche eterna. Sabía perfectamente, con el instinto de un guardián milenario que ha visto imperios caer, que su territorio estaba siendo profanado por un horror antiguo y que los humanos, en su debilidad biológica, no sobrevivirían ni un segundo al primer impacto directo de aquella entidad que parecía devorar la temperatura ambiente a su paso. El tigre lanzó un último vistazo cargado de una inteligencia profunda y casi humana hacia el fuego de los hombres, una mirada que parecía arrastrar el peso de un adiós definitivo, de una renuncia a su propia vida y de una promesa de sangre pura derramada por el bien de un equilibrio que ellos nunca entenderían. Cerró el paso por completo, convirtiendo su propio cuerpo de pelaje y nervios en un escudo viviente mientras la temperatura de la selva descendía drásticamente hasta el punto de congelación ante la proximidad del enemigo que gritaba sin voz desde las profundidades del bosque más denso. La batalla más sangrienta, injusta y silenciosa de la historia de la naturaleza estaba por comenzar en la penumbra total, y el rey de la selva ya había aceptado con una nobleza inalcanzable que su corona de piel, garras y colmillos sería el precio necesario para mantener la luz del mundo encendida una noche más para esos hombres pequeños. El primer impacto no fue un sonido,
sino una onda de choque que barrió la humedad de la selva, dejando un rastro de escarcha sobre las hojas de palma mientras el tigre lanzaba sus 250 kilos de puro músculo contra la masa de negrura que se retorcía frente a él. La entidad, un amasijo de extremidades desproporcionadas y piel que parecía hecha de ceniza húmeda, recibió el golpe con un crujido seco, similar al de huesos antiguos rompiéndose bajo una prensa hidráulica, pero no retrocedió, sino que envolvió el cuerpo del gran felino en un abrazo gélido que quemaba como el ácido. El tigre, con los ojos inyectados en sangre y las pupilas dilatadas hasta el límite del dolor, hundió sus colmillos de 8 centímetros en lo que debería haber sido el cuello de la bestia, pero solo encontró una resistencia gomosa y un sabor a hiel amarga que le inundó la garganta, obligándolo a rugir desde lo más profundo de sus pulmones desgarrados. Cada vez que sus garras abrían surcos en la piel de la sombra, un humo denso y negro brotaba de las heridas, nublando la visión del felino y dificultando su respiración, mientras el monstruo respondía con zarpazos invisibles que cortaban el pelaje de oro y ébano como si fueran cuchillas de diamante al rojo vivo. A pocos metros, los humanos permanecían petrificados, escuchando los sonidos de una carnicería que sus mentes se negaban a procesar, oyendo el choque de garras contra una armadura sobrenatural y el sonido de la carne del tigre siendo desgarrada mientras él se negaba a ceder un solo palmo de terreno. El gran felino sentía como la temperatura de su cuerpo caía peligrosamente, como sus músculos comenzaban a entumecerse bajo el toque de la entidad, pero el pensamiento de las criaturas frágiles que dormían tras él actuaba como un combustible furioso que mantenía su corazón latiendo con una fuerza violenta. La bestia deforme lanzó un alarido silencioso que vibró en los huesos del tigre, una frecuencia que habría destrozado los oídos de un hombre, y con un movimiento antinatural, proyectó al rey de la selva contra el tronco de un árbol de caucho, astillando la madera y hundiendo las costillas del animal en sus propios pulmones. A pesar del dolor cegador, a pesar de la sangre que comenzaba a manchar su pecho y el suelo del pantano, el tigre se puso en pie de un salto, con los belfos cubiertos de una espuma roja y negra, desafiando a la muerte con una mirada que contenía todo el orgullo de su linaje. Sabía que no ganaría esta batalla con fuerza bruta, pues estaba luchando contra algo que no pertenecía al ciclo de la vida, pero estaba dispuesto a fragmentar su propia alma con tal de herir a la criatura lo suficiente como para que se viera obligada a regresar al abismo de donde había salido. El choque volvió a producirse, esta vez con el tigre saltando directamente hacia el rostro inexistente del horror, usando su propio peso para arrastrar a la entidad lejos del sendero, internándose en la espesura más profunda donde los rifles de los hombres ya no podían alcanzarlo, aceptando que ese rincón oscuro de la selva sería su tumba y su altar de sacrificio. Las espinas de los arbustos cortaban su piel ya lacerada y el barro se mezclaba con su sangre caliente, pero el tigre mantenía su mandíbula cerrada con una fuerza de 1000 libras sobre el brazo de la sombra, sintiendo como sus propios dientes se fracturaban bajo la presión de la materia oscura que intentaba devorarlo vivo. Cada segundo de esta agonía era un regalo de vida para los investigadores que, en su ignorancia, comenzaban a recoger sus pertenencias para huir, sin saber que cada paso que daban hacia la seguridad estaba siendo pagado con un pedazo de carne del ser más noble que alguna vez pisó esa tierra. El tigre estaba perdiendo la visión en un ojo por el veneno que la bestia emanaba, pero su instinto de guardián le permitía ver con el alma, detectando cada movimiento de la sombra antes de que ocurriera, sacrificando su costado izquierdo para proteger su garganta y ganar un minuto más de lucha. Nunca antes la selva había sido testigo de tal nivel de entrega, de una fiera que olvidaba su propia supervivencia para actuar como un escudo contra lo innombrable, transformando el miedo en una rabia sagrada que hacía que el aire a su alrededor hirviera a pesar del frío sobrenatural del enemigo. El suelo estaba ahora cubierto de una mezcla de sangre carmesí y un fluido viscoso y oscuro que parecía tener vida propia, mientras el tigre, exhausto y con la respiración sibilante por el aire que escapaba de su tórax perforado, se preparaba para el último asalto, sabiendo que el amanecer estaba cerca y que si lograba resistir un poco más, la luz del sol desintegraría a su oponente, llevándose consigo el último rastro de su majestuosa existencia. La lucha se internó en las profundidades abisales de la maleza, donde la luz de las estrellas no lograba penetrar el dosel de hojas gigantes, convirtiendo el campo de batalla en un escenario de pesadilla donde solo el tacto, el oído y el olor a hierro determinaban quién seguía con vida. El tigre, con el pulmón izquierdo colapsado y la respiración convertida en un silbido agónico que expulsaba burbujas de sangre por sus belfos destrozados, se negaba a soltar su presa, hundiendo sus garras traseras en la masa informe de la entidad con la esperanza de alcanzar algún núcleo vital que detuviera su avance. La sombra, al verse retenida por una voluntad que superaba cualquier instinto biológico, comenzó a emitir un sonido que no era un grito,
sino una distorsión del espacio mismo, una frecuencia que hacía que los capilares de los ojos del felino estallaran, tiñendo su visión de un rojo absoluto. El gran rey de Bengala sentía cómo la frialdad de la criatura se filtraba por sus heridas, congelando su sangre desde adentro y endureciendo sus músculos como si fueran de piedra. Pero en lugar de ceder al entumecimiento de la muerte, el tigre utilizó ese mismo rigor para trabar su mandíbula con una fuerza final, rompiendo los huesos espectrales de la criatura con un crujido que resonó como un trueno en el silencio de la selva. La entidad respondió clavando sus apéndices negros en el abdomen del felino, desgarrando la piel rayada y dejando expuesta la nobleza de sus entrañas. Pero el tigre no retrocedió. En un acto de pura furia divina, se impulsó con la última fibra de energía que le quedaba en el corazón, arrastrando al monstruo hacia un barranco de lodo y espinas, alejándolo definitivamente del camino hacia los humanos. Cada centímetro de este desplazamiento fue una tortura que habría desmayado a cualquier otro ser vivo. Pero este tigre no era solo un animal. Era una fuerza de la naturaleza que había decidido que esa noche la muerte se detendría en él. Los investigadores, a lo lejos, escuchaban el fragor de árboles rompiéndose y rugidos que se transformaban en quejidos humanos, sin entender que el guardián estaba usando su propia carne para limpiar el camino de una presencia que habría consumido sus almas. La sangre del tigre ahora formaba un rastro brillante bajo la escasa luz que se filtraba, un camino de sacrificio que marcaba el fin de su reinado físico pero el inicio de su leyenda como el escudo de la selva. La criatura de sombra intentaba desesperadamente desvanecerse, buscando refugio en la oscuridad profunda. Pero el tigre, con la visión nublada por el veneno y la pérdida de sangre, la sujetaba con una garra incrustada en lo que parecía ser el corazón de negrura de la entidad, dispuesto a arder con ella si era necesario. Las costillas del felino crujían bajo la presión de los tentáculos gélidos, y el dolor era una sinfonía ensordecedora que inundaba su cerebro. Pero su mente permanecía fija en un solo objetivo: aguantar hasta que el primer rayo de luz tocara las copas de los árboles. El suelo del pantano estaba saturado de una mezcla viscosa, un fluido que no era de este mundo mezclado con la esencia vital del gran felino, creando un pantano de muerte donde ambos seres se hundían lentamente mientras continuaban su danza macabra. El tigre ya no sentía sus patas traseras, la columna vertebral le gritaba por el daño sufrido al chocar contra las rocas, pero su voluntad era una cadena de acero que mantenía al horror anclado a ese lugar maldito. Cada vez que la sombra intentaba elevarse, el tigre la derribaba con un zarpazo cargado de todo el odio acumulado por ver su hogar profanado, una rabia que quemaba más que el frío del monstruo. El tiempo parecía haberse detenido en ese rincón olvidado de los Sundarbans, un limbo donde solo existía el dolor, el honor y el compromiso inquebrantable de una fiera que había trascendido su propia naturaleza depredadora. El cuerpo del tigre era ahora un mapa de agonía, con jirones de piel colgando y el pelaje de oro empapado en un negro aceitoso, pero su mirada de ámbar seguía brillando con una intensidad que la criatura de la oscuridad no podía soportar, una luz de desafío que nacía de la pureza de su sacrificio. En lo alto, el cielo comenzaba a cambiar de un negro profundo a un gris ceniciento, anunciando que la batalla estaba llegando a su clímax y que el veredicto del sol estaba por dictarse sobre la tierra empapada de sangre. El tigre lo sabía, sentía el cambio en la presión atmosférica y el despertar de los primeros insectos, y con un último esfuerzo que le costó el resto de su conciencia, se enrolló alrededor de la entidad, sujetándola en un nudo de músculos y odio para asegurarse de que no hubiera escapatoria posible cuando el amanecer finalmente rompiera el velo de la noche. El primer rayo de sol perforó la cúpula de esmeralda de la selva como una lanza de fuego sagrado, golpeando directamente el epicentro de la carnicería donde el gran tigre, ya convertido en una masa de carne triturada y voluntad inquebrantable, mantenía su presa final. La entidad de sombra soltó un alarido sónico que hizo que la tierra misma se agrietara, mientras su materia oscura comenzaba a hervir y evaporarse bajo el contacto con los fotones del alba, pero el felino no relajó su agarre ni por un milisegundo. Con sus colmillos fracturados hundidos en el núcleo humeante del horror, el tigre sentía cómo su propia vida se escapaba junto con el humo negro que emanaba de la criatura, experimentando una agonía que trascendía lo físico para convertirse en una desintegración espiritual. Los investigadores, que se habían acercado cautelosamente con sus rifles en alto tras escuchar el silencio repentino, se detuvieron en seco ante una visión que destrozaría sus mentes para siempre. No encontraron a un monstruo asesino, sino a un mártir bañado en oro y sangre que mantenía inmovilizado a un demonio que se deshacía ante sus ojos. La luz del sol se intensificó, bañando el cuerpo del tigre y revelando la magnitud devastadora de sus heridas. Su costado estaba abierto, sus patas destrozadas por el frío abisal y su pelaje, antes majestuoso,
Era ahora un andrajo empapado en una mezcla de fluidos terrenales y cósmicos. La sombra, en un último intento de supervivencia, lanzó un latigazo de energía helada que atravesó el corazón del felino. Pero el rey de Bengala solo respondió cerrando los ojos con una paz gélida, sabiendo que el ciclo se había completado y que el mal ya no tenía fuerzas para huir. El cuerpo del tigre comenzó a brillar con una intensidad extraña, como si la luz solar estuviera purificando su herida abierta y bendiciendo su acto final de piedad hacia una especie que nunca lo comprendió. Poco a poco, la entidad de negrura se desvaneció por completo, dejando tras de sí solo un rastro de ceniza fría y el cuerpo exhausto del guardián, que colapsó lentamente sobre el barro, liberando por fin la mandíbula que había salvado al mundo esa noche. Los hombres bajaron sus armas, sintiendo una vergüenza opresiva que les impedía incluso respirar, al darse cuenta de que cada bala que llevaban en sus cargadores era un insulto a la nobleza del ser que agonizaba frente a ellos. El tigre exhaló un último suspiro sibilante, una nube de vapor carmesí que se elevó hacia el cielo del amanecer, mientras su único ojo funcional se fijaba por un segundo en los humanos, no con odio, sino como una resignación profunda, como si les estuviera entregando la responsabilidad de cuidar el equilibrio que él acababa de restaurar con su sangre. El silencio que se apoderó de los Sundarbans fue absoluto, un luto universal donde ni siquiera el viento se atrevía a mover las hojas de los mangles, reconociendo que el trono del rey estaba ahora vacío, pero que su sombra protegería el bosque por la eternidad. El gran tigre de Bengala, el escudo de carne, el guerrero del alba, cerró los ojos definitivamente mientras el sol terminaba de iluminar su cuerpo inerte, transformando la escena de la batalla en un altar sagrado que los investigadores nunca se atreverían a profanar. Sus garras quedaron enterradas en la tierra que tanto amó, anclando su leyenda al fango y a las raíces, asegurando que mientras el sol naciera, el sacrificio del guardián sería recordado por la misma selva que lo vio nacer. El brillo de sus rayas parecía fundirse con las sombras del bosque, creando un espejismo de poder que haría que cualquier otra presencia maligna lo pensara dos veces antes de intentar cruzar esa frontera de nuevo. Los hombres se arrodillaron, no por miedo, sino por un respeto primordial que les recordaba que la verdadera grandeza no reside en la capacidad de destruir, sino en la fuerza inmensa de decidir quién debe vivir, incluso a costa de la propia extinción. El tiempo en los Sundarbans pareció dilatarse, convirtiendo cada segundo en una eternidad de sufrimiento y gloria para el gran felino, cuya conciencia comenzaba a oscilar entre la realidad sangrienta del fango y los recuerdos ancestrales de su linaje. A pesar de que la entidad de sombra se había desvanecido bajo la presión del alba, el veneno metafísico que había inyectado en las venas del tigre seguía librando una batalla interna, devorando sus órganos y quemando sus terminaciones nerviosas como si fuera lava líquida corriendo por sus costados desgarrados. El tigre no se permitió cerrar los ojos por completo. Cada vez que la negrura de la muerte intentaba reclamarlo, un espasmo de furia pura recorría su columna vertebral fracturada, obligándolo a levantar la cabeza una vez más para demostrarle a la selva que su guardia aún no terminaba. Los investigadores, aterrorizados y conmovidos, permanecían a una distancia reverencial, observando cómo el animal luchaba contra lo invisible, viendo cómo sus garras rascaban la tierra en un intento desesperado por mantenerse anclado al mundo de los vivos. En ese estado de semiconsciencia, el tigre comenzó a experimentar visiones de sus antepasados, viendo las sombras de los grandes reyes que gobernaron el delta antes de la llegada del hombre, sintiendo el peso de miles de años de instinto protector que ahora se concentraban en su cuerpo maltrecho. Cada respiración sibilante expulsaba no solo aire y sangre, sino fragmentos de su propia esencia vital, creando una atmósfera eléctrica a su alrededor que hacía que incluso el aire se sintiera cargado de una energía antigua y poderosa. No era solo un animal muriendo en el barro, era la caída de un pilar de la creación, un evento que hacía que los árboles más antiguos de la selva inclinaran sus ramas en un luto silencioso que solo los animales podían percibir. El dolor ya no era algo externo, se había convertido en su propia piel, en su propia voz, y cada vez que su corazón golpeaba contra sus costillas rotas, el sonido retumbaba en los oídos de los hombres como el tambor de una guerra que no tenía fin. El tigre recordaba ahora su primera caza, el sabor de la victoria y la responsabilidad que sintió la primera vez que reclamó este territorio como suyo, entendiendo que cada batalla previa lo había estado preparando para este sacrificio final y solitario. Las moscas comenzaban a arremolinarse, pero el calor que emanaba de su cuerpo herido era tan intenso que el agua del pantano a su alrededor empezaba a evaporarse, envolviendo al rey en una mortaja de vapor que lo hacía parecer una criatura de leyenda regresando a su origen divino. Los hombres intentaron acercarse con suministros médicos, movidos por una compasión tardía,
pero un simple movimiento de la oreja del felino y un gruñido que parecía venir del centro de la tierra les hizo entender que este momento le pertenecía solo a él y a la selva. El gran guardián no quería su medicina ni su lástima, quería que fueran testigos de la verdadera naturaleza del sacrificio, que entendieran que el equilibrio del mundo se mantiene gracias a actos de heroísmo que nunca serán registrados en sus libros de ciencia. Sus pupilas, todavía dilatadas, escaneaban el horizonte buscando cualquier rastro remanente de la oscuridad, asegurándose de que el enemigo no hubiera dejado ninguna semilla de maldad en su huida cobarde hacia el abismo. La sangre que empapaba el suelo había comenzado a coagularse en formas extrañas, patrones que parecían mapas de estrellas o runas olvidadas, como si la tierra misma estuviera escribiendo la historia de esa noche en el lodo negro de los Sundarbans. El tigre sentía como el frío de la muerte subía por sus patas traseras, que ya no respondían, pero su tronco y su cabeza seguían erguidos, una estatua de carne y determinación que desafiaba la gravedad y la lógica médica. No iba a morir como una víctima, iba a trascender como un símbolo, y para eso necesitaba que su agonía fuera tan larga y profunda como las raíces de los mangles que lo rodeaban, permitiendo que cada rincón del bosque sintiera la vibración de su partida. El sol continuaba su ascenso, pero para el tigre, la luz era ahora un puente de fuego que lo invitaba a cruzar, una invitación que él rechazaba una y otra vez, aferrándose al dolor porque el dolor era la prueba de que todavía estaba allí, protegiendo el último aliento de los humanos. Esta resistencia sobrenatural estaba desgarrando la realidad misma, creando un silencio tan absoluto que se podía escuchar el latido de la tierra bajo el peso del rey caído, una sinfonía de despedida que duraría horas antes de que el silencio final se atreviera a reclamar su trono. El sol ya ocupaba el cenit, pero bajo el espeso dosel de los Sundarbans, el tiempo parecía haberse detenido en una burbuja de tensión y asombro. Los investigadores, liderados por el doctor Aristanes, un hombre que había pasado 30 años estudiando los felinos y creía conocer cada uno de sus instintos, se encontraban ahora de rodillas a unos metros del gran tigre, incapaces de procesar la escena con la frialdad del método científico. Vieron cómo el animal, en un estado de trance agónico, movía sus garras sobre el barro no para atacar, sino para trazar surcos profundos que parecían seguir las líneas de las raíces subterráneas, como si estuviera comunicando con el sistema nervioso de la misma selva. La respiración del tigre era ahora un estruendo húmedo. Cada inhalación le costaba un esfuerzo titánico que hacía que sus hombros, todavía masivos a pesar de la pérdida de sangre, se sacudieran con una violencia que asustaba a los pájaros que intentaban regresar a los árboles cercanos. Uno de los asistentes intentó acercarse con una inyección de morfina para aliviar aquel sufrimiento evidente, pero la mirada que el tigre le dirigió detuvo su corazón de golpe. No era la mirada de un animal herido, sino la de un monarca que rechaza cualquier interferencia en su ritual final de ascensión. La selva misma comenzó a responder a la caída de su guardián con una serie de fenómenos que los hombres anotaron en sus diarios con manos temblorosas y mentes nubladas por el misticismo. Bandadas de ciervos axis, que normalmente huirían ante la presencia del gran depredador, se congregaron en el límite del claro, permaneciendo en un silencio sepulcral, con sus cabezas bajas en una señal inequívoca de respeto hacia el ser que había garantizado el equilibrio de sus vidas al enfrentar a la sombra. Los investigadores notaron que la temperatura alrededor del tigre no descendía, sino que aumentaba, como si el cuerpo del animal fuera un reactor de energía vital que se negaba a apagarse, irradiando un calor que hacía que las orquídeas salvajes florecieran de forma anacrónica en pleno día. El doctor Aristanes comprendió en ese momento que lo que estaban presenciando no era la muerte biológica de un Panthera tigris, sino el cierre de un ciclo cósmico en el que un individuo había cargado con el peso de toda una frontera existencial. Cada gota de sangre carmesí que caía desde el pelaje destrozado del tigre hacia el agua estancada del pantano parecía actuar como un tónico para la tierra, pues donde la sangre tocaba el fango, la vegetación crecía con una velocidad antinatural, envolviendo lentamente las patas del animal en un abrazo de musgo y flores blancas. El tigre cerraba los ojos y volvía a abrirlos, luchando contra las oleadas de inconsciencia que intentaban arrastrarlo hacia el descanso eterno, pues su instinto le decía que los humanos todavía no habían comprendido la magnitud de la amenaza de la que habían sido salvados. Quería que se quedaran allí, que miraran sus heridas, que olieran el azufre que todavía emanaba de sus desgarraduras, para que nunca olvidaran que su civilización de cemento y luces era apenas un parpadeo frente a los horrores que el bosque mantenía a raya. Los hombres lloraban en silencio, no por la pérdida de un espécimen de estudio, sino por la revelación de su propia insignificancia frente a una voluntad que no conocía el egoísmo ni el miedo a la desaparición total. El gran felino soltó un rugido ahogado, una vibración que no buscaba asustar,
sino llamar a los espíritus de la selva para que reclamaran su parte del pacto, sintiendo como su alma se deshilachaba en 1000 hilos de oro que se fundían con el aire denso del mediodía. El dolor se había transformado en una melodía monótona que el tigre usaba para marcar el ritmo de sus últimos pensamientos, recordando cada rincón de su territorio, cada árbol donde afiló sus garras y cada río que cruzó nadando bajo la lluvia monzónica. Sabía que su cuerpo pronto sería parte del ciclo, alimento para los insectos y abono para los mangles, pero su legado de sangre y fuego quedaría grabado en la memoria genética de cada animal que naciera en ese delta sagrado. Los investigadores finalmente guardaron sus cámaras y sus cuadernos, entendiendo que hay momentos que no pueden ser capturados por la tecnología, momentos sagrados que solo pueden ser vividos con el alma desnuda y el corazón abierto ante la majestuosidad de un sacrificio sin nombre. Mientras su cuerpo físico se hundía en el letargo de la muerte inminente, la mente del gran tigre se desprendió de la agonía presente para navegar por un océano de memorias que no le pertenecían solo a él, sino a todos los reyes que habían portado las rayas negras antes del inicio de la historia humana. En este estado de vigilia sobrenatural, el tigre volvió a verse como un cachorro bajo la protección de su madre en las cuevas más profundas de las colinas de arcilla, pero sus recuerdos estaban teñidos por una sabiduría antigua que le revelaba el propósito oculto de su linaje. Recordó cómo la selva, a través del susurro del viento en los bambúes y el crujido de la tierra durante los terremotos, le había enseñado que su papel en el mundo no era solo el de un cazador, sino el de un guardián de las puertas invisibles que separan la realidad de los abismos oscuros. Cada vez que sus garras jóvenes se clavaban en la corteza de un árbol de sal, no estaba simplemente marcando territorio. Estaba fortaleciendo los sellos espirituales de un bosque que respira y siente, preparándose para el enfrentamiento final contra las sombras que devoran la luz. Estas visiones se proyectaban ante sus ojos velados con una claridad hiriente, mostrándole batallas de siglos atrás donde otros de su especie habían caído en silencio para detener plagas de sombras similares a la que él acababa de derrotar, confirmando que su sacrificio era un eslabón necesario en una cadena de honor eterno. El dolor de sus pulmones perforados se entrelazaba con la sensación del agua fría de los monzones de su juventud, creando una paradoja sensorial donde el tigre sentía que estaba naciendo y muriendo al mismo tiempo en un ciclo infinito de renovación. Podía ver a los investigadores humanos como pequeñas hormigas blancas moviéndose en un plano bidimensional, seres de una fragilidad conmovedora que nunca podrían comprender que el aire que respiraban era un regalo pagado con la sangre de los guardianes silenciosos. En su delirio, el tigre rugió sin emitir sonido, una vibración del espíritu que recorrió las raíces del mundo, llamando a la conciencia de la selva para que no permitiera que los hombres olvidaran la lección de esa noche sangrienta. Recordó la primera vez que olió el rastro de la entidad oscura, años atrás, cuando era apenas un joven macho reclamando su primer río. En aquel entonces, el horror era solo una presencia lejana y hambrienta, pero el tigre supo desde ese primer encuentro que su vida estaba marcada por un destino que terminaría en este fango negro. Cada cicatriz de su cuerpo comenzó a brillar en su mente como una constelación, revelando que cada herida recibida en su vida de guerrero había sido un entrenamiento, una prueba de resistencia para que su alma pudiera soportar el toque gélido de la sombra sin desintegrarse al primer contacto. La selva, sintiendo la partida inminente de su hijo predilecto, comenzó a proyectar sus propios recuerdos sobre el tigre, mostrándole el nacimiento de los grandes ríos y la caída de las primeras estrellas, envolviendo su agonía en un manto de importancia cósmica que los hombres a su alrededor solo podían intuir como una presión en el pecho. El tigre entendió que su carne pronto se convertiría en el sustrato para que nuevos árboles crecieran, que sus átomos se dispersarían en el viento para fortalecer los pulmones de los futuros cachorros y que su voluntad de hierro quedaría flotando en el aire de los Sundarbans como una advertencia para cualquier oscuridad que intentara regresar. No había miedo en su corazón, solo una paz profunda y pesada como el plomo, la paz del soldado que ha cumplido su orden más difícil y sabe que la retaguardia está a salvo gracias a su herida mortal. Las imágenes de sus antepasados se volvieron más nítidas, una fila interminable de ojos ámbar brillando en la oscuridad de su mente, dándole la bienvenida al Salón de los Reyes Eternos, mientras el sol de la tarde comenzaba a bajar, pintando la selva con los mismos colores naranja y negro de su propia piel. El tiempo de las palabras y de la biología se había terminado. Lo que quedaba allí era un monumento vivo a la lealtad absoluta, una fiera que había trascendido su propia naturaleza para convertirse en un concepto, en una leyenda que latiría en cada rincón del delta mucho después de que los huesos del tigre se volvieran polvo. El cielo sobre el delta de los Sundarbans comenzó a transformarse en un lienzo de colores imposibles, con tonalidades de púrpura y bronce que no correspondían a la posición del sol,
como si la atmósfera misma estuviera sufriendo una convulsión ante la inminente pérdida de su protector más leal. Los investigadores, liderados por el doctor Aristanes, se encontraban en un estado de parálisis emocional, viendo cómo el tigre, en un último y sobrehumano esfuerzo, lograba enderezar su columna vertebral para mirar fijamente hacia el horizonte, donde el río se unía con el mar. No era un movimiento biológico, era un desafío a la muerte misma. Cada tendón de su cuello se marcaba como cuerdas de acero bajo la piel lacerada, y una energía vibrante comenzó a emanar de su cuerpo, haciendo que las brújulas y los equipos electrónicos de los humanos empezaran a fallar erráticamente, girando sin control como si el polo magnético de la Tierra se hubiera desplazado hacia el corazón del felino. El aire se volvió extrañamente gélido en un radio de 100 metros, pero el cuerpo del tigre seguía desprendiendo un calor que hacía que el lodo a su alrededor burbujeara, creando una niebla blanca que envolvía la escena en un misticismo que recordaba las leyendas prohibidas de los antiguos textos hindúes. Los hombres comprendieron en ese instante de claridad absoluta que no estaban frente a un animal moribundo, sino ante un evento de importancia geológica y espiritual, una grieta en la realidad provocada por la magnitud de un sacrificio que no buscaba reconocimiento ni gratitud. El doctor Aristanes, con las manos temblando de forma incontrolable, dejó caer su cuaderno de notas al fango, dándose cuenta de que ninguna palabra técnica como reflejos post-mortem o descarga de adrenalina podría jamás capturar la dignidad de lo que sus ojos estaban presenciando. Vieron como una gran águila pescadora descendía del cielo y se posaba en la rama más cercana al tigre, permaneciendo allí con las alas plegadas, seguida por una procesión silenciosa de pitones y macacos que emergían de la maleza para formar un círculo de respeto absoluto alrededor del rey caído. La selva entera había dejado de cazar y de huir. El tiempo del hambre se había suspendido para dar paso al tiempo del luto, y los humanos eran los únicos intrusos en este ritual de despedida que la naturaleza había perfeccionado durante eones. El tigre lanzó una mirada a los hombres, una mirada que contenía una sabiduría tan vasta y pesada que varios de los asistentes rompieron a llorar sin consuelo, sintiendo por primera vez en sus vidas la vergüenza de pertenecer a una especie que destruía lo que no podía comprender. Aquel ojo ámbar, turbio por el veneno pero encendido por una voluntad de fuego, les estaba comunicando que su supervivencia esa noche no era un derecho, sino una deuda de sangre que debían pagar protegiendo cada árbol y cada sombra de ese delta sagrado. De repente, un viento violento surgió de la nada, agitando las copas de los mangles con un rugido que imitaba la voz del gran felino, mientras el agua del pantano comenzaba a retroceder de forma antinatural, revelando las raíces profundas que el tigre había defendido con su vida. Los investigadores sintieron una presión en el pecho, una frecuencia infrasónica que hacía vibrar sus huesos, y supieron que la barrera entre lo físico y lo espiritual se estaba volviendo peligrosamente delgada en ese claro de la selva. El tigre exhaló una vez más, y de su boca brotó una última chispa de luz dorada que pareció fundirse con los rayos del sol, un fragmento de su espíritu que se dispersaba para alimentar la valentía de todos los seres vivos que aún luchaban por la libertad. Sus garras, finalmente, se relajaron y se hundieron profundamente en la tierra, como si estuviera echando raíces definitivas, convirtiéndose en parte integral del paisaje que lo había visto nacer, crecer y morir como un dios entre las bestias. La atmósfera recuperó su calma de forma abrupta, dejando a los hombres en un silencio tan pesado que el sonido de sus propios latidos les parecía una intrusión violenta, mientras el cuerpo del tigre quedaba allí, majestuoso e inmóvil, como una estatua de oro y ébano que el tiempo nunca podría desgastar. El doctor Aristanes se acercó un paso más, no para examinar al animal, sino para inclinarse en una reverencia que ningún científico de su nivel había realizado jamás ante un sujeto de estudio, reconociendo que el tigre de Bengala no era una especie en peligro de extinción, sino el guardián de la existencia misma que acababa de otorgarles una segunda oportunidad sobre la tierra. El silencio que siguió a la última exhalación del gran tigre no fue un vacío, sino una presencia física, una presión sorda que envolvía a los Sundarbans como si el aire mismo hubiera perdido su capacidad de transmitir sonido. Los investigadores, aún bajo el choque de lo que habían presenciado, intentaron dar un paso atrás, pero sus pies parecían pegados al fango, atrapados en una inercia de respeto y terror que les impedía romper el círculo sagrado que se había formado alrededor del cadáver del rey. Vieron, con ojos incrédulos, cómo el proceso de descomposición biológica que la ciencia dictaba era reemplazado por un fenómeno alquímico. De las heridas abiertas del tigre no emanaba el olor de la muerte, sino una fragancia penetrante a sándalo, tierra mojada por la lluvia y flores de loto. Un aroma que parecía purificar la atmósfera viciada por la presencia de la sombra que horas antes casi devora sus almas. El cuerpo del felino,
lejos de quedar inerte y frío, comenzó a emitir un fulgor sutil, una luz interna que hacía que sus rayas negras parecieran ríos de obsidiana fluyendo sobre un mar de oro líquido, mientras las plantas trepadoras y los helechos circundantes comenzaban a crecer a una velocidad vertiginosa, envolviendo sus extremidades con una delicadeza casi maternal, como si la selva misma estuviera tejiendo un sarcófago verde para su hijo más valiente. El doctor Aristanes sintió que su visión del mundo se desmoronaba. Todas sus décadas de estudio, sus tesis sobre el comportamiento animal y su fe en lo empírico resultaban ahora cenizas frente a la verdad absoluta del sacrificio que tenía delante. Comprendió que el tigre no había muerto por accidente ni por un simple choque territorial, sino que había actuado como un pararrayos para una maldad antigua que, de no haber sido detenida por su voluntad de hierro, habría infectado toda la cadena de la vida hasta llegar a las ciudades de los hombres. Mientras observaba, una pequeña mariposa de alas azul eléctrico se posó justo sobre el ojo cerrado del tigre, y en ese instante, una onda de choque invisible barrió el claro, haciendo que todos los presentes cayeran de rodillas, abrumados por una súbita oleada de visiones. Vieron la historia de la selva desde su nacimiento. Sintieron el dolor de cada árbol cortado por el hombre y, sobre todo, escucharon el rugido eterno del guardián prometiendo que, aunque su carne se volviera polvo, su sombra seguiría patrullando los senderos donde la oscuridad intentara filtrarse de nuevo. Los asistentes, hombres curtidos en la vida salvaje, sollozaban sin control, dándose cuenta de que el mundo que conocían era solo una delgada costra sobre un abismo de misterios que seres como este tigre protegían con un costo que la humanidad nunca podría pagar. Cuando finalmente lograron reunir la fuerza para recoger sus equipos, se dieron cuenta de que nada funcionaba de la misma manera. Las brújulas ahora apuntaban siempre hacia el lugar donde el tigre descansaba, y las grabaciones de audio solo contenían un pulso rítmico, similar al de un corazón gigantesco latiendo en las profundidades de la tierra. Al intentar alejarse, sintieron que la selva los vigilaba con miles de ojos invisibles, pero ya no era una vigilancia hostil, sino una mirada de advertencia. Ahora eran los portadores de una verdad que nadie más en la civilización creería, los testigos de una divinidad con garras que había muerto por su ceguera. El camino de regreso al campamento, que antes les tomaba apenas 20 minutos, se convirtió en una travesía épica donde los árboles parecían moverse para abrirles paso, mientras el viento susurraba entre las hojas un nombre que no podían pronunciar pero que resonaba en sus pechos con la fuerza de un trueno. Al mirar atrás por última vez, el claro donde el tigre cayó ya no era visible. Una muralla de vegetación densa y espinosa se había levantado en cuestión de minutos, ocultando el cuerpo del rey bajo un velo de impenetrabilidad absoluta, asegurando que ningún carroñero, animal o humano, pudiera profanar el altar de su sacrificio supremo. La noche comenzó a caer de nuevo, pero esta vez era diferente. No había rastro del miedo frío que había traído la sombra, sino una paz majestuosa que emanaba de la tierra misma, como si el sacrificio del tigre hubiera sellado las grietas del mundo por 1000 años más. Los investigadores se sentaron alrededor de su fogata, pero nadie habló. No había necesidad de palabras cuando cada uno de ellos podía sentir el latido del tigre en la planta de sus pies y el brillo de su mirada de ámbar en cada chispa del fuego. El doctor Aristanes miró sus manos, que aún conservaban el rastro del lodo donde el tigre derramó su sangre, y supo que nunca volvería a ser el mismo hombre. Ya no era un observador de la naturaleza. Ahora era un iniciado en el culto al guardián silencioso, un hombre que entendía que el verdadero poder no reside en el rifle que cuelga del hombro, sino en la capacidad de entregarse por completo para mantener encendida la luz de la vida. En la lejanía, un rugido lejano, que no parecía venir de ninguna fiera viva, retumbó entre los manglares, confirmando que el espíritu del rey ya había tomado su puesto en el trono de las sombras, listo para vigilar la eternidad desde el corazón mismo de los Sundarbans. Pasaron los años, y lo que ocurrió en aquel claro olvidado de los Sundarbans dejó de ser un simple informe científico para convertirse en el pilar de una nueva mitología que se extendió como la pólvora entre las aldeas de pescadores y recolectores de miel de todo el delta. El lugar del sacrificio, protegido por una barrera de vegetación que ninguna hacha o maquinaria humana ha logrado penetrar desde entonces, es conocido ahora como el altar de la sombra vencida, un sitio donde el aire siempre permanece cálido y donde, según cuentan los lugareños, el tiempo no transcurre de la misma forma que en el resto del mundo. El doctor Aristanes, tras aquel evento, abandonó su carrera académica en las grandes universidades para vivir el resto de sus días en una pequeña cabaña cerca de la linde del bosque, convirtiéndose en el custodio de una verdad que la ciencia moderna se niega a aceptar, que el corazón de una fiera puede albergar más luz que toda la civilización humana junta. Cada noche, antes de dormir,
Aristanes mira hacia la oscuridad de los manglares y jura ver dos esferas de color ámbar que brillan con una intensidad protectora, confirmando que el espíritu del gran tigre no se desvaneció, sino que se fundió con la estructura misma de la realidad para actuar como un sello eterno contra el regreso de la oscuridad abisal. Los informes originales de la expedición fueron archivados por el gobierno como inexplicables, pero los investigadores que estuvieron allí saben que lo que grabaron en sus mentes es el único documento que importa. Cada uno de ellos, de regreso en sus respectivos países, se convirtió en un defensor feroz de la vida salvaje, impulsados por una fuerza que no provenía de la razón, sino de la deuda de sangre contraída con el guardián. En las noches de luna llena, cuando la marea sube y el viento sopla desde el mar hacia el interior de la selva, los habitantes de las aldeas cercanas guardan un minuto de silencio absoluto, pues dicen que es en ese momento cuando se puede escuchar el rugido del rey fantasma recorriendo los canales de agua, una vibración que no causa miedo, sino que infunde una paz profunda en los corazones de quienes la perciben. La figura del tigre de Bengala ha dejado de ser vista como una amenaza para el ganado o las personas, transformándose en un símbolo de redención y justicia sagrada, un recordatorio de que incluso en el rincón más oscuro del planeta, el honor y el sacrificio pueden derrotar a la muerte misma. El cuerpo del animal, reclamado por la tierra hace décadas, ha alimentado un ecosistema único en el lugar del combate. Se dice que las flores que crecen allí tienen propiedades curativas y que el agua del pantano es tan clara como el cristal, como si la esencia pura del felino hubiera filtrado para siempre la podredumbre del pantano. La gran lección que el mundo recibió de aquel que dio todo sin pedir nada a cambio sigue resonando en los pasillos de la historia. La verdadera soberanía no se demuestra con el dominio, sino con la protección del más débil a cualquier precio. La historia de este tigre ha inspirado a poetas, guerreros y soñadores, quienes ven en su acto la prueba fehaciente de que existe una conexión mística entre todos los seres vivos, una red de lealtad que trasciende el lenguaje y la especie. Aunque las ciudades sigan creciendo y el hombre intente dominar cada rincón del mapa, los Sundarbans permanecerán siempre como un santuario prohibido, un recordatorio de que hay guardianes que no necesitan uniformes ni monumentos de piedra para reinar sobre la eternidad. El sacrificio del rey no fue en vano, pues cada vez que un niño en una aldea cercana mira hacia la selva y siente respeto en lugar de pánico, el espíritu del tigre vuelve a rugir con fuerza, confirmando que la luz del alba siempre vencerá a la sombra mientras exista una fiera dispuesta a morir por la verdad. Finalmente, el relato del gran guardián se ha convertido en una plegaria silenciosa que viaja con las mareas, recordándonos que en medio de nuestra propia oscuridad, siempre hay un par de ojos de ámbar vigilando desde la linde del bosque, listos para defender nuestra existencia de los horrores que no estamos preparados para ver. El trono del rey de los Sundarbans nunca estuvo vacío. Ahora es ocupado por una leyenda de oro y ébano que patrulla el tiempo mismo, asegurando que el equilibrio entre el hombre y lo desconocido se mantenga intacto por los siglos de los siglos. El rugido final del tigre no fue un adiós, sino un «yo estoy aquí», un eco infinito que nos susurra al oído que la muerte es solo una transición para aquellos que eligen vivir por algo más grande que ellos mismos. Y así, bajo el sol eterno del delta, la historia del guardián que salvó a sus cazadores llega a su fin, solo para nacer de nuevo en cada parpadeo de la selva y en cada latido de aquellos que hoy, gracias a él, todavía pueden respirar.